Welcome. It's a new day for international business. Bienvenidos, hoy es un nuevo día para negocios internacionales. My name is Tim Mckey and I'm your host, and this is my co-host, Iris Martínez. I'm the General Director of Global Interface. Es el presidente general de la empresa Global Interface. Global Interface helps companies trade between Mexico and the United States. Companies in Mexico who want to trade with the United States, or companies in the United States that want to trade with Mexico. La compañía ayuda a las demás compañías mexicanas en un comercio con Estados Unidos y de igual manera una relación entre México, entre Estados Unidos y las compañías mexicanas. Today we're going to talk about the trade facts, the different figures, different numbers about trade between the United States and Mexico. Hoy hablaremos acerca de las relaciones de los diferentes sujetos entre el comercio de Estados Unidos y México. Mm-hmm. Now, the United States goods and services in the private sector that traded between the United States and Mexico in 2012 was an estimated $536 billion, a combination of both countries. Yeah. Las relaciones comerciales entre México y Estados Unidos resultan en 2012 cuando se exportan bienes y servicios privados de Estados Unidos a México en un total estimado de 536 billones en dicho año. Yes, the United States sold or traded with Mexico $243 billion, but Mexico sold to the United States $293 billion in goods and services. Yes. La exportación total es de 243 billones y la importación es de 293 billones. Mexico is currently the third largest trading partner with the United States, a total of $507 billion between the two countries. México es actualmente el tercer más grande socio comercial de Estados Unidos con 507 billones en total durante el 2013. In 2013, the goods exported was $226 billion and imports were $280 billion. Again, Mexico was a stronger trader. Las exportaciones de los bienes totales es de 223 billones y las importaciones totales es de 280 billones. Con esto nos podemos dar cuenta que México es un fuerte socio comercial de Estados Unidos. Trade in private services totaled an estimated $42 billion in 2012. Service exports were $27 billion. Service imports were $15 billion. So the service industry, for example, are legal services, information services, this kind of thing. El comercio de los servicios privados con México, de tanto importaciones como de exportaciones, es un total estimado en 42 billones en 2012. Los servicios de exportación fueron de 27 billones y los servicios de importación fueron de 15 billones. Ejemplo de este tipo de servicios privados son el de informaciones, comunicación y liga. Yeah, legal or contadores. Contadores. Mm-hmm. So even this sector is a very strong sector. For those of you, people who are accountants or attorneys, translators, these different services are very
strong services, and they're growing more and more between the United States and Mexico. Este tipo de servicios es muy fuerte en las relaciones de México y Estados Unidos, que va creciendo cada vez más año con año. Crea tu propio negocio. Haz realidad tu proyecto. Comparte ideas para ganar dinero. Impulsa y entrena tu talento. Procura emprendimientos rentables y con futuro. Empieza hoy. Dayman, la receta del éxito. Dayman, por más de 7 décadas y con presencia en más de 9 países, se ha consolidado exitosamente como una empresa que desarrolla, fabrica y distribuye colorantes, saborizantes y productos alimenticios por excelencia. Nuestros productos abastecen a una amplia industria dedicada al manejo de alimentos micro, pequeña y de media a grande escala, ya que estos cumplen con altos estándares de calidad a nivel nacional e internacional y están elaborados para satisfacer las necesidades del mercado y gustos de nuestros consumidores. Nuestro principal objetivo es brindar un producto de calidad que nos permita mantener la lealtad de nuestros clientes y consumidores, excediendo sus expectativas de servicio. En Dayman desarrollamos la creatividad e impulsamos al máximo nuevos negocios. Dayman, proveedores de color y sabor por excelencia. Con Trujillo Betanzos y Asociados, tus proyectos están en buenas manos. Trujillo Betanzos y Asociados te ofrece servicios de fe pública en materia mercantil, asesoría legal, contable, fiscal y de negocios, litigio civil y mercantil, evaluación y asesoría financiera y área académica, porque nuestros clientes son nuestros mejores amigos. Mexico was the United States' second largest partner in 2013. In 2012, they were the third largest. In 2013, they were the second largest. México es el segundo más grande exportador de bienes en el mercado en 2013 para Estados Unidos y en 2012 es el tercero más grande. NAFTA, the North American Free Trade Agreement, how do you say in Spanish? Sí, es el Tratado de Libre Comercio de Norteamérica. In 1993, the United States and Mexico, President Bush and President Fox, they made an agreement. This agreement was to help more trade between the two countries. A lot of people said, oh, this is not a good thing. En 1993, que es cuando se firma el Tratado de Libre Comercio entre el presidente Bush y el presidente Fox, las personas pensaban que este tratado no era una buena idea entre estos dos países. Yes, and so many people said it was a bad idea, right? But it's been a very good thing for both countries. It's been good. Yes. Yeah. Since 1993, since the agreement, we've seen a 600% increase in commerce between the two countries. Pero en realidad este tratado trajo muchos beneficios a ambos países y hubo un aumento de el 603. Yeah, 600. Yes. 600% increase. 603 del incremento de la economía desde 1993. Yes. Here's some more trade facts. U.S. exports of agricultural products to Mexico was $18.1 billion in 2013, the third largest U.S. agricultural export market. So the United States, our number 3 market to sell agricultural goods was to Mexico, over $18 billion. The leading categories were corn,
soybeans, dairy products, pork products, poultry and poultry products. Las exportaciones estadounidenses de producto agrícola a México fue un total de 18.1 billones en 2013. Fue el tercer más grande exportador en el mercado de Estados Unidos, incluyendo las categorías de maíz, soja, productos lácteos, productos de cerdo y carne de ave. Now, let's talk about Mexico's exports to the United States, okay? We know that Mexico sells more to the U.S. than the U.S. sells to Mexico. Mexico was the United States' third largest supplier of exports, some $280 billion. It was the third largest supplier, exporter. Yes. México es el tercer más grande proveedor de Estados Unidos en cuanto a importaciones de bienes en 2013. Yes. Here we have some more facts. The five largest categories for export for Mexico exporting to the United States were cars and trucks and auto parts, machinery, mineral fuel, oil. We know that Mexico is a big supplier of oil to the United States. Also optical and medical instruments. Many products like this are made in Mexico and sold in the United States. Las 5 categorías más importantes que se importaron fueron en 2013, incluían vehículos, carros, camiones y partes de los mismos, la maquinaria eléctrica, maquinaria en general, minerales y aceite, además de instrumentos ópticos y médicos. United States imports of agricultural products from Mexico totaled $17 billion in 2013, the second largest U.S. supplier. The leading categories were fresh vegetables, fresh fruit, wine and beer, snack foods, including chocolate. Chocolate's a big one. Estados Unidos importó de los productos agrícolas de México un total de 17.7 billones en 2013. Es el segundo mayor proveedor de Estados Unidos. Incluyendo en estas importaciones están las categorías de fruta fresca, vegetales frescos, vino y cerveza y bocadillos, incluyendo el chocolate. En Dayman contamos con 3 centros de distribución en México, ubicados en las ciudades de Guadalajara, Puebla y México. Distribuimos al interior de los Estados Unidos por medio de un centro de distribución ubicado en la ciudad de El Paso, Texas. Atendemos Centro y Sudamérica con apoyo de nuestro centro de distribución en Lima, Perú. Actualmente, comercializamos nuestros productos en España a través de nuestro distribuidor ubicado en Madrid, lo que nos permite ser una empresa de talla internacional, dispuesta a servirle y brindarle asesoría para el óptimo uso de nuestra amplia gama de productos. Cabe destacar que todos los productos elaborados en Dayman se fabrican con ingredientes aprobados por la Secretaría de Salud en México y FDA en Estados Unidos. Contamos con capacidades operativas, certificados kosher, programas de buenas prácticas de manufactura, controles de saneamiento, sistema de atención a quejas y reclamaciones, seguridad industrial, auditorías internas y un programa de trazabilidad y recuperación de producto. Dayman, proveedores de color y sabor por excelencia.
Ruiz Robles, corredores públicos y peritos traductores. Trabajamos para darles seguridad, confianza y un servicio profesional en sus asuntos relacionados a fe pública, valuación, arbitraje comercial, asesoría jurídica y traducciones. Para nosotros lo más importante es su satisfacción, brindándole además la asesoría jurídica necesaria en su negocio, con un equipo de profesionales capacitados para prevenir y resolver situaciones de riesgo en su empresa. Le aseguramos una asistencia profesional personalizada y humana a quien consideramos más importante, el cliente, porque las oportunidades pequeñas son el principio de las grandes empresas. Now, the U.S. imports of private commercial services, excluding military and government, from Mexico were $15 billion in 2012, up 8% from 2011. Estados Unidos importó de los servicios comerciales privados, excluyendo el militar y el del gobierno de México, en 2012, que fue de 15.1 billones, que creció en 8.8% del 2011 y volvió a crecer en un 30% del 2002. Now the investment, let's talk about investment between the two countries here. A continuación hablaremos acerca de la inversión entre Estados Unidos y México. U.S. Foreign direct investment into Mexico was $101 billion in 2012. La inversión extranjera directa de Estados Unidos en México en 2012 fue de 101.0 billones. That's a lot of money. And then, so it went up 11% from 2011. These areas that most of the investment was in manufacturing, non-bank holding companies, in finance, in insurance, the insurance sectors. En 2011 hubo un incremento del 11.3% y en esas inversiones se pueden incluir la manufactura, los bancos y la mayoría de los sectores en el comercio. In the future, we plan to have a special program about the opportunities between the United States and Cuba. En el futuro tendremos un programa acerca de las relaciones específicas entre Cuba y Estados Unidos. Negocios Internacionales is a program dedicated to helping people, helping companies understand their opportunities. Small companies, medium-sized companies, and large companies. Negocios Internacionales es un programa dedicado a ayudar a las personas y compañías, grandes compañías, medianas y pequeñas, a abrir sus oportunidades en el comercio con Estados Unidos. Thank you for watching today, and we would like to invite you each week to watch Negocios Internacionales to learn about new opportunities for you or your company. Gracias por ver hoy Negocios Internacionales. Podrán vernos cada semana y esta es una nueva oportunidad para ustedes y sus compañías de tener relaciones comerciales con Estados Unidos.